Maxi Vitar, referente de Inquilinos Córdoba, esta agrupación nacional que la semana pasada estuvieron desarrollando una serie de actividades para visibilizar la situación de las personas que están en esta relación de alquiler de vivienda. Buenos días, Maxi, ¿cómo va? Hola, buen día, un saludo para todos. ¿Cómo estás? Bueno, Maxi, la semana pasada se han desarrollado diferentes acciones, pero antes queríamos que, bueno, le cuentes a la audiencia de qué se trata esta agrupación Inquilinos, que por ahí en el interior del interior no se conoce mucho, pero que haya personas alquilando las hay. Bueno, nuestra asociación civil es una asociación que viene discutiendo la forma de acceder a la vivienda no solamente en Córdoba, sino a nivel país, con distintas organizaciones, que no sea simplemente a través de la casa propia, sino a través del alquiler. Nosotros venimos insistiendo de que esta promesa o este planteo de que hoy una familia pasa por una situación excepcional o que tu vida se circunscribe simplemente a un momento particular, una espera particular, pero que en algún momento vos vas a ser propietario, genera toda una expectativa que en algún sentido, si la dinámica del mercado o la dinámica económica se diera, podría ser real. Sin embargo, lo que hace el mercado en este sentido es que no te da las condiciones, te genera esa expectativa, y esa expectativa que te genera hace que vos indirectamente no discutas cuál es tu realidad actual, porque tu realidad actual es una realidad, entre comillas, como particular, o en realidad que sería condicional, o es una realidad que, ¿cómo te podré plantear en un sentido? Como que es provisoria, como que es una situación que de poco tiempo. Entonces, que vos no te tenés que preocupar por lo que te sucede cuando alquilas, porque bueno, es como un proceso de un camino en un desierto, pero que en algún sentido vas a encontrar, o si vos transitas ese camino, en algún momento vas a llegar a tu casa propia. Y bueno, lo que se demuestra es que a medida que no se va avanzando sobre la regulación, no se ataca el problema que sucede en materia de alquiler, la verdad que la situación o el acceso a la vivienda propia cada vez se hace más un sueño que una realidad, y un sueño imposible. Entonces, un poco lo que nosotros empezamos a proponer hace más de 8 años ya, es esta situación, que es empezar a discutir la forma que se accede a la vivienda a través del alquiler, para que éste deje de avanzar sobre el ingreso de un inquilino o una inquilina, y que desde ahí tenga uno la posibilidad de poder acceder a la casa propia, o en su defecto destinar ese endeudamiento, esa inversión o esa plata en otras cuestiones. O sea, no que hoy la cuestión de acceder a la vivienda propia sea por una situación de que vos quieras en algún sentido escapar de la situación del alquiler, sino que sea una decisión. O sea, más que sea una decisión o una opción tuya, y no sea algo que vos estés escapando porque el alquiler ya te está matando. Maxi, bueno, también me corrijo, la semana pasada también era el Día Internacional del Inquilino y de las Inquilinas, también por eso se hacían en estas jornadas. Y bueno, yo me perdí un poco, el año pasado se empezó a discutir la actualización de la ley de alquileres, algo que me parece que, bueno, es legítimo seguir luchando, pero con la llegada de Milei y los decretos y los DNU, la mayoría de las leyes como quedaron relegadas, y ahora no sé bien la situación, pero es como que se está discutiendo bajo las leyes del mercado, sobre todo con una libertad de los propietarios para ir ajustando los precios de acuerdo a su criterio. Bueno, sí, nosotros tenemos una ley de alquileres que realmente siempre planteamos que era una propuesta o una iniciativa legislativa que no era un techo, sino que era un piso de discusión,
siempre estuvimos abiertos a la posibilidad que esto se pueda discutir, que se pueda trabajar, que se pueda charlar, y que a pesar de que, bueno, se aprobó esa ley no era va a ser la solución mágica. Nosotros venimos insistiendo que a esta decisión de la aprobación tiene que ir acompañada de otras iniciativas, como por ejemplo un órgano o una autoridad de aplicación, porque si realmente es muy difícil analizar el funcionamiento o el impacto real que puede llegar a tener una ley si no hay una autoridad de aplicación. Y bueno, por eso nosotros en este sentido volvimos a insistir y a plantear de que se tenía que avanzar en esa situación. Bueno, este gobierno planteó que lo que sucedía, y obviamente también en consonancia con lo que plantea el mercado inmobiliario, es que, bueno, nosotros necesitamos una desregulación total que rija una libertad de mercado, y que esa libertad de mercado iba a permitir que ante una mayor oferta, esa oferta iba a generarle condiciones de accesibilidad al inquilino y la posibilidad de sentarse a discutir o mejorar su posibilidad de negociación. Bueno, esta realidad no funcionó, no es así. Los primeros 10 meses del año lo traducen y lo explican en este sentido. Y por eso en esa situación yo creo que lo que está hoy sucediendo es que a pesar de que hay una mayor oferta, nosotros no vemos que esa mayor oferta ha replicado en esos supuestos beneficios, y un poco el inquilinazo que hicimos la semana pasada fue en esa situación, en esa línea donde buscamos romper un cerco mediático del mercado inmobiliario y del gobierno, donde nos tratan de convencer de que estamos transitando el camino hacia la solución, y lo que nosotros vemos es que tenemos más inestabilidad, cada vez destinamos más de nuestro salario en el pago del alquiler, y tenemos situaciones como por ejemplo los jóvenes volviendo a la casa de sus padres, o los adultos mayores indefectiblemente teniendo que vivir en la casa de algún familiar porque con su jubilación y todos los otros medicamentos que ya no le cubre el PAMI, por ejemplo, no les alcanza para pagar el alquiler o comer. Entonces, bueno, en esa situación en la que nosotros hemos salido a criticar y a tratar de buscar una solución, porque realmente es una situación demasiado compleja. Maxi, te paso acá con Eve, que compañera de acá del programa, para que también te haga una pregunta. Hola Maxi, buenos días, ¿cómo estás? Hola Eve, ¿cómo estás? Bien, nos estuviste contando un poquitito que se han reunido, han hecho el inquilinazo. ¿Me podrías contar un poquitito sobre qué se trata el inquilinazo, cómo fue y qué otras acciones han realizado con la organización? Bueno, nosotros arrancamos con este inquilinazo como para también darle un marco de que en la constante presión mediática que había tenido la liberación del mercado, nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a esperar, porque bueno, también en este cerco mediático y esta violencia habitacional que nosotros planteamos que iba a suceder, que estaba sucediendo, bueno, realmente muchos inquilinos pensaban que la ley de alquileres no servía, que era mala, que había generado que los precios aumentaran y bueno, otras cuestiones. Y bueno, le dimos la posibilidad de que darle cierto tiempo para que los datos en concreto demostraran lo que nosotros ya nos venimos anticipando. Y un poco de eso es que nosotros ya hemos encontrado, a pesar de varias insistencias en discusiones, encontramos un marco donde realmente ya gran parte de los contratos con la ley de alquileres se estaban venciendo y entraban en una dinámica de esta nueva desregulación. Entonces yo creo que en ese sentido pensábamos que era el primer momento como para poder retomar una instancia de crítica en la calle. Y además también este inquilinazo tenía otro objetivo, que era también romper con este discurso de que vos en realidad, si vos no estás pudiendo pagar el alquiler, o que te está costando pagar el alquiler, o que lo que conseguís no se condice con tu ingreso, o que vos hoy estás teniendo que elegir entre otras necesidades básicas
y pagar el alquiler, que bueno, no sé, no es una situación excepcional. Vos no estás en una situación de que ellos como que te plantean de que en realidad, bueno, lo que pasa es que capaz que tu salario es bajo, o capaz que vos no estás haciendo el esfuerzo suficiente, o capaz que vos te lo gastaste en otra cosa, o capaz que vos en realidad sos una persona que ha sido en algún sentido, no me sale la palabra ahora, pero en algún sentido perjudicada, pero bueno, es la excepcionalidad, no es la generalidad. Y en esa excepcionalidad, bueno, uno también entra en una situación de vergüenza, de pudor, de angustia, de ansiedad, y toda esa situación hace que también esté mucho más vulnerable. Y esa vulnerabilidad hace que también uno se retraiga, y en ese sentido el mercado inmobiliario sigue avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que en esa situación uno hace entender de que lo que está planteando el mercado inmobiliario es una realidad, es lo que todo el mundo le cierra, y bueno, el resto, bueno, son excepciones. Y bueno, nosotros salimos también a plantear que no son excepciones. Maxi, el inquilino que no puede pagar el alquiler no es una excepción, el inquilino que renegocia su contrato no es una excepción, el inquilino que hoy tiene que rescindir de manera anticipada su contrato porque el aumento no lo puede pagar no es una excepción, y por eso nosotros organizamos este inquilinazo con el objetivo de visibilizar esa situación en la calle, no sacarlo de esa trinchera que constantemente tiene hoy una familia que la tiene en puertas cerradas adentro de una inmobiliaria y en una clara desventaja. Desde que comenzó esta situación de regulación de los acuerdos de contratación, de contratos de alquiler, ¿en cuánto se ha ido a un alquiler? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Cómo se calcula de cuánto ha subido un alquiler? Bueno, la realidad es que nosotros, por ejemplo, ahora sí hay una cierta estabilidad, pero imagínate que nosotros, los contratos que se vencen, porque también es esa lógica en la cual te dicen, bueno, lo que pasa es que vos tenés que esperar a que el mercado inmobiliario se estabilice, y después de que se estabilice ahí, vos vas a poder, bueno, pero la verdad es que yo no puedo esperar. O sea, a mí se me venció el contrato en diciembre, me venció el contrato en enero o en febrero, y yo no puedo esperar hasta el otro año, hasta el 2025, porque ahí el mercado inmobiliario se va a estabilizar. No, yo necesito un techo. Y la lógica de mercado están definidas cuando se me vence el contrato, no cuando yo quiero alquilar. Entonces vos tenés una situación que los primeros meses del año te hacen firmar contrato en dólares. Hoy tengo un dólar plancha, pero imagínate, se te vencía el 1 de diciembre. Que nadie sabe cuánto va a estar el dólar, bueno, vos tenés que renovar una casa en Córdoba y te alquilaban en dólares, billete. Y no había otra opción. O en enero o en febrero te hacían firmar acuerdos trimestrales o contrimestrales de acuerdo a la inflación. No creo que ustedes nos deben haber repetido en reiteradas oportunidades, pero la inflación de diciembre fue el 25, la de enero fue el 19, la de febrero fue el 15, la de marzo fue el 12, o sea que en 4 meses vos tuviste casi un 80 y pico % de inflación acumulada, sumado a los aumentos interanuales entre un contrato y otro en las renovaciones que superaron el 150%. Entonces vos hoy tenés aparentemente una cierta estabilidad, pero en realidad la estabilidad se da también porque la gente no está pudiendo alquilar. Maxi, y vos tenés un contrato de un departamento, de un dormitorio en Nueva Córdoba en 350.000 pesos, más impuestos, más despensas. Sí, y con un salario a la baja. Como que con un salario a la baja. Una cajera a la que nunca se le va a alcanzar equiparar los ingresos con los egresos. Es que lo que pasa es que vuelvo a insistir en este tema. A nosotros nos dicen, bueno, pero bueno, lo que vos destinás en el alquilar lo podés comprar una casa. Bueno, puede ser, pero ahora la posibilidad que hoy vos tenés de un crédito
yo no sé ahora, no he hecho el cálculo actualmente, pero en su momento cuando salió esta dinámica de nuevamente los créditos UVA, con tasa, incluso con tasa de interés, porque los créditos UVA anteriores no tenían tasa de interés. Estos tienen tasa de interés de un 5%. O sea, sobre que te lo ajustan diariamente al UVA, le suman un 5% más de rentabilidad. Bueno, a esos créditos, que con bombo y platillos planteaba el gobierno y el mercado inmobiliario que iba a ser la solución para muchas familias que eran inquilinas, ¿a qué apuntaban? ¿O a quién? Porque para hacerle yo el cálculo que había hecho a principio de año es que vos necesitabas en blanco un ingreso familiar o la suma de los ingresos de 3 millones de pesos en blanco. Claro. A eso sumarle $20.000, porque no te cubrían el 100%, $20.000 entre los gastos, de la hipoteca, de esto, lo otro, el pago de las tasas, etcétera, $20.000 de ahorro, más la diferencia, y eso te estoy hablando de un crédito que serían $100.000 en ese momento, que tampoco es ni una casa enorme, ni un departamento enorme. Bueno, y vos con eso iba a pagar una cuota de $700.000 que se iba a actualizar diariamente, de acuerdo a la inflación. Esa era la salida, o es la salida que están proponiendo para la gente que alquila, con una situación en términos laborales demasiado delicada. El 30% de los trabajadores formales está por debajo de la línea de pobreza. El 70% sí son informales. ¿Es la salida de los UBA? No. Y en esa condición de poder adquisitivo, tenés un salario que te va, un alquiler que te va aumentando, te va avanzando de tal manera que si hay 2 personas que salen a trabajar, una de ellas solamente sale para pagar el alquiler y los gastos que tiene una vivienda. O sea, para tener un techo. El resto es para sus necesidades. Es terrible la falta de también de respuesta en el Estado, ¿no? Porque antes te acordás que, bueno, no sé si tus abuelos, por lo menos mis abuelos, han conseguido su vivienda pagando por mes una cuotita, su terreno. Bueno, la falta, ¿no? También de planes de vivienda que hay es terrible, es cada vez menos. No solamente es eso, sino que nosotros ya estamos, que lo venimos anticipando, ya estamos en situaciones en las cuales hay una segunda generación de inquilinos de la familia. Sí. Y esto vuelve a insistir en este tema. Es imposible abordar, porque esto también sale con una mirada integral de nosotros. A nosotros constantemente nos dicen que están faltando viviendas para alquilar, para que la solución es que se construyan viviendas. Bueno, la verdad que lo que demuestra en datos objetivos es que Córdoba en los últimos 10 años ha crecido el parque inmobiliario por encima del crecimiento poblacional. Y eso, ¿qué replicaría? Que vos o hay más propietarios y menos inquilinos, o los alquileres deberían bajar. Bueno, ninguna de esas dos cosas sucede. Hay más inquilinos, hay menos propietarios y los alquileres están aumentando. Entonces, el problema no es la falta de vivienda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la misma cantidad de déficit habitacional que vivienda ociosa. Y en esta dinámica, vuelvo a insistir, no podemos pensar una capacidad o una lógica crediticia o de acceso a un plan de vivienda si vos, de las 2 personas, una solamente está saliendo a trabajar para pagar su vivienda o su alquiler. ¿Qué capacidad de ahorro tiene esa familia? ¿Qué posibilidad tiene de acceder a un crédito? Si hoy, incluso de toda la población económicamente activa, 1/3 es formal, 1/3 es informal y el otro tercio es monotributista. O sea que el crédito solamente apunta a 1/3 de la población económicamente activa, que trabaja. Entonces, nosotros
creemos e insistimos que con todos estos datos tenemos que plantear una solución integral, pero que no va a depender de otra persona, de otro sujeto que seamos nosotros. 800.000 personas son las que alquilan en Córdoba nomás. 16 millones a nivel nacional. Yo no digo que se mueva el 100% de esto, ni el 50%, ni el 25%, el 10%. En Córdoba serían 80.000 personas. 80.000. Pero estamos todos convencidos que somos unos pocos los que estamos complicados. O que si yo me salvo, o que si a mi alquiler a mí no me molesta, bueno, la verdad que tu alquiler capaz que a vos no te molesta, pero a tu amigo sí le molesta, a tu vecino, a tu familiar le molesta, a tu hijo le molesta, a tu hija le puede llegar a molestar. Y indefectiblemente, y esto no es una cuestión ni partidaria, ni ideológica, ni de socialismo, ni de, podría decirte, de izquierda. Reino Unido tiene el impuesto de vivienda ociosa. Reino Unido. Nueva York regula, la ciudad de Nueva York regula los alquileres temporarios. Francia, España, Austria, el 30%, porque eso también es una realidad. Es muy lindo el canto de las sirenas de la libertad de mercado, pero la libertad de mercado funciona cuando hay una oferta pública. Sucede con YPF, por más que este gobierno no lo quiera reconocer. YPF no aumenta los precios por una decisión política, o baja los precios por una decisión política, y todas las otras petroleras que son privadas y que ofrecen en el mercado se regulan. ¿Qué YPF va? ¿Por qué eso va a aumentar si YPF está bajando el precio? Ahora, ¿no hay libertad de mercado? Sí, por supuesto que hay. Hay libertad de mercado. Pero hay una oferta pública. Claro. Entonces, nosotros necesitamos una solución integral que solamente la vamos a encontrar, ya sea para alquilar de manera justa o para tener nuestra casa propia, cuando nosotros salgamos y nos organicemos y entendamos que la solución está simplemente en nuestras manos y no es tan difícil. Porque además, a nivel internacional, como le dije, no es que la ley de alquileres inventó la pólvora. De 36 países desarrollados en Europa, 26 o regulan el precio inicial o regulan el aumento del alquiler. En Holanda o en Países Bajos, el primer año tiene un año de contrato. Si después del año el propietario quiere seguir con ese inquilino, después del año, el que puede rescindir el contrato de manera indefinida. El que puede rescindir el contrato o se prorroga de manera indefinida el contrato por decisión del inquilino. Y el propietario solamente puede aumentar el alquiler si le hace una mejora a la vivienda. Maxi, tenemos que redondear, pero te agradecemos tus minutos. La verdad que cada argumento que va dando, cada información hace preocupar más y da bronca que hemos llegado a esta situación y donde no hay una regulación del mercado. Cuando dicen que las cosas se van a regular cuando lleguen a una estabilidad, no estaría pasando. No estaría pasando, y no solamente que no pasa, porque también esto es una realidad, esto no es en contra de los propietarios. Esto quiero ser claro también. Porque porque la realidad concreta es que son dos esferas que es muy difícil que encuentren un equilibrio. Si vos tenés de un lado que alguien está tratando de pagar un alquiler o garantizarse un derecho constitucional y humano de acceder a la vivienda, y del otro lado tener una persona que hace una inversión y que cada vez va a buscar que con esa inversión tenga mayor rentabilidad, y la verdad que
el propietario puede elegir en algún sentido cuál es el margen de esa rentabilidad y ese margen lo va a tener una cierta tranquilidad porque él tiene dónde vivir. El inquilino no. Eso es la calle. Y en las lógicas del interior, como recién lo planteaba al principio, es aún peor. Porque no hay desarrollo inmobiliario, porque las inmobiliarias en distintos puntos, por ejemplo Carlos Paz, las personas que son dueñas de los grandes desarrollos inmobiliarios, que hay muchos, son a su vez las personas que brindan trabajo en esta localidad, tanto de Carlos Paz como del Valle de Punilla. Entonces vos, si te llegás a pelear con alguien que es propietario, que tiene una inmobiliaria, no solamente te queda en la calle, sino que te queda además sin trabajo, porque no te va a alquilar nadie y tampoco te va a contratar nadie, porque todos son lo mismo. Río Cuarto y Río Cuarto no tiene esta dinámica, pero Río Cuarto, que está dentro de las 5 ciudades a nivel nacional con la mayor cantidad de inquilinos en el país, con relación a su población total, es la que tiene más desarrollo inmobiliario. Y hoy los estudiantes que estudiaban en la Universidad de Río Cuarto, que vivían ahí y que sí iban a estudiar en la ciudad de Río Cuarto, hoy no pueden pagar el alquiler y tienen que viajar para cursar. Con el desarrollo inmobiliario que hubo y con la desregulación que hubo. Entonces, la única forma que haya un cierto equilibrio depende de que haya una oferta pública, una regulación pública. Vuelvo a insistir, no es una cuestión ideológica. Yo lo he hecho porque en la Argentina esto ya pasó. Ya sucedió esto. En la Argentina ya sucedió. En el momento en el cual la Argentina o la población argentina duplicó o aumentó en realidad un 30% la cantidad de propietarios, fue que regularon el alquiler. En ese momento el impacto del alquiler, el máximo era un 25%, y como hubo una dinámica que el banco hipotecario era estatal y brindaba créditos accesibles y había una dinámica que no era de rentabilidad, sino para solucionar el problema habitacional con, como decía recién tu compañera, de tu abuelo, tu abuela, que brindaban créditos o planes de vivienda, bueno, en esa lógica aumentó un 30% la cantidad de propietarios y el impacto del alquiler era un 4% del ingreso. Entonces vos podías elegir si compraba la casa, si compraba un terreno, si compraba dos, porque en realidad lo que buscaba vos en ese sentido era tener también una dinámica de inversión. Hoy les preocupa a los desarrollistas que con la ley de alquileres no iba a haber desarrollo inmobiliario porque nadie iba a querer invertir por cosas. Y bueno, la verdad que yo voy a ser sincero, capaz que no para aquel que compre en Pozo o que hace una cierta dinámica que se compre 10 departamentos, pero ahora, si vos tenés una dinámica en la cual cada vez tu alquiler que impactaba menos y había propietarios que tenían 100 propiedades y no le era rentable y las ponían a vender, y bueno, capaz que había un inquilino que vio la posibilidad, bajaba los precios y compraba, o que tenía menor impacto el costo del alquiler, entonces genera un ahorro y podía comprar. Entonces el desarrollo no va con el proceso de acumulación que se viene dando hace muchísimo tiempo, sino que tenés una dinámica en la cual el que compra una propiedad porque no tiene otra, o que quiere tener una rentabilidad, no 5, 10, 15. Porque también en eso hay que ser claro, le mienten a la gente. El negocio de compra de un departamento para ponerlo en alquiler está cuando lo compra en Ponce y lo vende después cuando se construyó. No en la rentabilidad, porque en los ingresos que tenemos hoy y en la realidad que venimos charlando, es muy difícil que vos busques una rentabilidad en dólares que te genere una devolución en los índices que plantean ellos.
Porque si vos gastás $80.000 en un departamento o $60.000 en un departamento y vos querés tener una rentabilidad, qué sé yo, de un 5%, por ejemplo, y bueno, la verdad que le va a costar muchísimo, porque un 5% son, no quiero mentir, pero el cálculo son $300. Y esos $300 lo podés ir teniendo de a poquito, pero si los $300 ahora, porque está estabilizado, pero los $300 sumados las despensas, los impuestos, la verdad que no termina siendo renta. Y 5%, ¿cuántos años recupera la inversión? Tal cual. Entonces, Bueno, te agradecemos mucho, Maxi, muchas gracias, a no bajar los brazos, a seguir luchando, esta empatía por el otro, ¿no? Que hace falta acá en el mundo, esperamos que la tengas siempre. Te mandamos un beso grande y que tengas un hermoso día. Dale, un abrazo, saludos.